Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Carrera: Ingeniería Química. Asignatura: Balance de masa y energía. Grupo 3401. Proceso de mezclado de 4 corrientes. Equipo: Pumitas. Integrantes: Estrada Pérez Miguel Alejandro. 2. Galloso Olivos Erika Carolina. 3. Muñiz Velázquez Viridiana. 4. Vázquez García Angélica Chantal. 5. Vázquez Corona Dulce Ivette. A continuación, en una hoja de cálculo se proyectará en un simulador en donde vamos a resolver el siguiente problema. Se van a mezclar 4 materiales. 1. Carbonato de calcio al 99%. 2. Dióxido de silicio al 99.5%. 3. Tensoactivo al 95%. 4. Bicarbonato de sodio al 98%. Para obtener 500 kg por hora de un material que tenga 1. Carbonato de calcio al 45%. 2. Dióxido de silicio al 45%. 3. Tensoactivo al 2%. Determine la cantidad de bicarbonato de sodio que se tendrá en el producto. Ahora se representa el problema en un esquema, como lo es esto. En el sistema van a ingresar 4 corrientes: el flujo másico 1, flujo másico 2, flujo másico 3 y flujo másico 4. En el flujo másico 1 se tiene una fracción masa de carbonato de calcio en 1 al 99%. Como es una solución acuosa, el resto del porcentaje para el 100% en esta corriente es lo que equivale a la fracción masa del agua, que en este caso sería el 1%. En el flujo másico 2 se tiene una fracción masa de dióxido de silicio al 99.5% y la fracción masa del agua es de 0.5%. En el flujo másico 3 se tiene una fracción masa de tensoactivo al 95% y la fracción masa del agua es de 5%. Y en el flujo másico 4 se tiene una fracción masa de bicarbonato de calcio al 98% y la fracción masa del agua es de 2%. En la corriente de salida, que es el flujo másico 5, vamos a obtener 500 kg por hora con una fracción masa de carbonato de calcio al 45%, con una fracción masa del dióxido de silicio al 45% y con una fracción masa del tensoactivo al 2%. Se determinará la fracción masa de bicarbonato de sodio y agua. Para obtener el flujo másico 1, 2, 3 y 4, se planteará el balance de masa general, quedando el flujo másico 1 más el flujo másico 2 más el flujo másico 3 más el flujo másico 4 es igual al flujo másico 5. Y el balance por componentes queda para el carbonato de calcio, que aquí está. Para el carbonato de calcio es el flujo másico 1 por la fracción masa 1 del carbonato de calcio es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del carbonato de calcio. Ahora, para el dióxido de silicio queda el flujo másico 2 por la fracción masa 2 del dióxido de silicio es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del dióxido de silicio.
Para el tensoactivo queda el flujo másico 3 por la fracción masa 3 del tensoactivo es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del tensoactivo. Para el bicarbonato de sodio queda el flujo másico 4 por la fracción masa 4 del bicarbonato de sodio es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del bicarbonato de sodio. Y finalmente para el agua, que es esta, queda el flujo másico 1 por la fracción masa 1 del agua más el flujo másico 2 por la fracción masa 2 del agua más el flujo másico 3 por la fracción masa 3 del agua más el flujo másico 4 por la fracción masa 4 del agua es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del agua. Se sustituyen los valores que nos dan en el problema en cada uno de los balances, como es en esto. Aquí nosotros ya sustituimos los valores que nos dan en el problema en los balances. Entonces, ahora, ya que sustituimos, te das cuenta cuáles son las incógnitas que requieres despejar. En este caso, en la ecuación 1, te das cuenta que puedes despejar el flujo másico 1, lo cual tu despeje queda de esta manera. Queda el flujo másico 1 es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del carbonato de calcio entre la fracción masa 1 del carbonato de calcio. Ya teniendo tu despeje, nos vamos a la celda en donde se encuentra tu flujo másico 1 y sustituimos. Seleccionamos la celda y le damos igual, paréntesis, dice que es el flujo másico 5, seleccionamos la celda del flujo másico 5 por la fracción 5 del carbonato de calcio. Cerramos paréntesis entre la fracción masa 1 del carbonato de calcio, que está aquí. Le damos enter y listo, se da tu resultado. Ahora nos regresamos a la sustitución de los balances. En la ecuación 2 te das cuenta que puedes despejar el flujo másico 2, por lo cual tu despeje queda de esta manera. El flujo másico 2 es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del dióxido de silicio entre la fracción masa 2 del dióxido de silicio. Ahora nos vamos a la celda donde está M2, que es el flujo másico 2. La seleccionamos, de igual manera vamos a sustituir los datos, que sería igual, paréntesis, flujo másico 5 por la fracción masa 5 del dióxido de silicio. Cerramos paréntesis entre la fracción masa 2 del dióxido de silicio. Le damos enter y ahí está tu resultado. Ahora nos regresamos otra vez a la sustitución de los balances, y en la ecuación 3 de igual manera te das cuenta que puedes despejar el flujo másico 3. Entonces lo despejamos y nos queda de esta manera. Entonces el flujo másico 3 es igual al flujo másico 5 por la fracción masa 5 del tensoactivo entre
la fracción masa 3 del tenso activo. Nos vamos a la celda donde está M3, aquí, y le damos igual, paréntesis, el flujo másico 5, seleccionamos, por la fracción masa 5 del tenso activo. Seleccionamos, cerramos paréntesis entre la fracción masa 3 del tenso activo. Aquí. Le damos enter y ya aquí está tu resultado. Ahora, como ya tenemos los flujos másicos 1, 2, 3 y 5, para poder tener el resultado del flujo másico 4, despejamos el balance general, el cual nos queda de esta manera. El flujo másico 4 es igual al flujo másico 5 menos el flujo másico 1 menos el flujo másico 2 menos el flujo másico 3. Ya teniendo tu despeje, lo vamos a sustituir en la celda del flujo másico 4, que sería igual, paréntesis, el flujo másico 5 menos el flujo másico 1 menos el flujo másico 2 menos el flujo másico 3. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y aquí está nuestro resultado. Muy bien, ya tenemos los 4 flujos entrantes. Ahora vamos a determinar la cantidad de bicarbonato de sodio que tiene mi producto finalmente. Primeramente, tenemos que hacer la suma de fracciones del flujo másico 5, que es así. Le ponemos igual en la celda, paréntesis, y vamos a sumar la fracción masa del carbonato de calcio más la fracción masa 5 del dióxido de silicio más la fracción masa del tenso activo. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ya nos dimos cuenta que la suma de esas fracciones básicas nos dan de 0.92. Ahora, para saber cuánto es lo que nos falta para llegar a un 100%, vamos a hacer la siguiente operación, que sería, le damos igual, paréntesis, 1 menos la suma de las fracciones básicas que tenemos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ya tenemos la fracción que falta para que tengamos un 100%. Eso debe de ser la suma del flujo de la fracción masa del bicarbonato de sodio y el agua. Bueno, ahora para poder tener el resultado de la fracción masa 5 del bicarbonato de sodio, nos vamos de nuevamente a la sustitución de los datos en los balances. En este caso, en la ecuación 4, nos damos cuenta que podemos despejar la fracción masa 5 del bicarbonato de calcio, de sodio, perdón, de sodio. Entonces,
Aquí tenemos nuestro despeje, que queda la fracción masa 5 del bicarbonato de sodio es igual al flujo másico 4 por la fracción masa 4 del bicarbonato de sodio entre el flujo másico 5. Ok, entonces vamos aquí a la celda en donde está la fracción masa 5 del bicarbonato de sodio. Y le damos igual y vamos a sustituir el despeje. El flujo másico 4 por la fracción masa 4 del bicarbonato de sodio, que está aquí. Cerramos paréntesis entre el flujo másico 5. Aquí está. Le damos enter y ya tenemos nuestro resultado. Ahora, para obtener la fracción masa del agua en 5, es tan solo hacer una resta de lo que es la suma de la fracción masa 5 del carbonato de sodio más la fracción masa 5 del agua, que ya la obtuvimos aquí arriba. Ok, entonces le ponemos igual, paréntesis, la suma de las dos fracciones masa 5 menos la que ya obtuvimos, que es la fracción masa 5 del bicarbonato de sodio. Cerramos paréntesis y le damos enter. Aquí ya tenemos los dos. Entonces ya obtuvimos las incógnitas de lo que nos pide el problema. Entonces en esta tablita ya tenemos reportados cada uno de los resultados y cada uno de los datos, que es el flujo másico 1, el flujo másico 2, el flujo másico 3, el flujo másico 4 y el flujo másico 5, con cada una de sus fracciones masas, que si te das cuenta, al sumarlas te da el resultado del flujo másico. Entonces, ya teniendo todos tus datos, regresamos al sistema y te das cuenta que las cuatro corrientes son directamente proporcionales al flujo de salida, que es el flujo másico 5. Por lo cual, como este es un simulador, si tú le cambias un dato a cualquiera de los flujos másicos, proporcionalmente se va a cambiar todos los demás datos, ya que todos los datos dependen de todos. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Por decir, aquí en el flujo másico 5 nosotros queremos 500. Ahora hay que hacer un ejemplo. No queremos 500, queremos 1000. Y entonces le ponemos 1000. Le damos enter e inmediatamente te van a cambiar los datos, porque tú ya cambiaste el dato de lo que tú requerías. Antes requerías 500, ahora requieres el doble, que son 1000. Por lo tanto, todos los datos cambian de los flujos másicos. Entonces, ahora, no están solo de los flujos másicos, también se pueden de las fracciones masas de cada uno de los componentes. Nos regresamos a 500. Ok. Ahora vamos a hacer la prueba con una fracción masa de un componente. En este caso vamos a hacerlo de la fracción masa 1 del carbonato de calcio.
Ok, a ver, entonces aquí ya no queremos 99%, ahora queremos el 59%. Le damos Enter y por ende todos tus resultados cambian, pero el del agua también cambia, en este caso sería 41. Le damos Enter y todos tus resultados cambian, pero si te das cuenta, en el flujo másico 4 es el número negativo, el cual nos indica que entonces esa concentración no se puede dar. ¿Por qué? Porque te está dando un número negativo. Eso quiere decir que la concentración está muy por arriba de los niveles. Entonces no se puede. Pero así como ahorita hicimos este ejemplo, puedes ir cambiando las fracciones masa y los flujos másicos, y por ende todos se van a cambiar, todos los resultados se van a cambiar siendo proporcionales a lo que tú estás dando como datos. Ok, entonces vamos a regresar al original. Aquí es 99 y aquí es 01. Ok, y ya tienes tus resultados normales como lo que te pide en el problema. Pues este es resolver un problema de mezclado por 4 corrientes. Espero y te sirva la explicación del problema.